Y luego ya, digamos, desde un punto de vista ya más extenso, venía un último capítulo en el que las aplicaciones gráficas estaban un poco más liberadas porque tenían que jugar a, bueno, pues, a reforzar, a remarcar o incluso a difundir. Es en el caso de la señalética o en aspectos, digamos, para dotar algunas estancias de un énfasis mayor, como por ejemplo en esta parte donde queríamos un poco, digamos, reforzar un poco la idea del mar, ¿no? Nos encontramos con que el proyecto expositivo tenía algo que para nosotros era fundamental, y era que tenía espacios donde realmente nos estaban invitando a que todos reflexionáramos e hiciéramos un trabajo museográfico distinto, ¿no? Un poco un trabajo museográfico que estableciera, pues, de alguna manera, algún tipo de ruptura con respecto a, digamos, a lo que era el sentido de la exposición, pero rupturas porque eran espacios más bien de reflexión y no era tan importante a lo mejor la obra, sino realmente lo que se quería decir. Es el caso, por ejemplo, de la entrada, el caso incluso de la propia arquitectura. Lo primero que se planteó era hacer algo en la fachada, algo que diera, digamos, una visión clara de que el edificio se había transformado, ¿no? Trabajar en la fachada realmente era inviable por cuestiones económicas, por cuestiones de complejidad de producción, incluso a veces de permisos, y bueno, luego se vio incluso por cuestiones de arquitectura y de la fachada, ¿no? de cómo estaba. A nosotros nos gustaba un poco el trabajo en la entrada, porque también favorecía un poco este binomio, esta dualidad que había entre un espacio, una arquitectura que jugaba de una manera y la transformación que había, ¿no? Este diálogo entre Oriente y Occidente. Nos dimos cuenta de que no había que tapar, digamos, la lámpara, ni que había que de repente llenar esto, sino a lo mejor introducir un pequeño concepto, un elemento. Lo que pasa es que al final el elemento no fue tan pequeño. Nos dimos cuenta de que todos los problemas que había de recorridos los podíamos resolver con algo un poco notorio, ¿no? Algo que diera, digamos, incluso relevancia, que fuera un icono. Pues no íbamos a meter a Mazinger Z, aunque nos hubiera gustado, pero nos dimos cuenta de, trabajando un poco de forma casual, que el tori, este elemento que tiene, digamos, una relación con lo que es los templos, una puerta sagrada, tenía también le vimos una segunda lectura quizá un poco frívola, un poco una lectura como la que hacemos los occidentales de las cosas orientales. Es que era una grafía que en chino significa también abrir, es muy parecida, era un pequeño cambio muy sutil, pero tenía, digamos, como esa lectura también de apertura, de entrar, ¿no? Por tanto, este símbolo arquitectónico, esta forma arquitectónica, resulta que también tenía esta posible lectura. Nos dimos cuenta de que realmente incluso para que se viera esa transformación que el museo quería hacer del espacio, pues era algo que generaba, digamos, esa singularidad y que luego además era algo bastante barato de hacer, que es que muchas veces cuando uno se imagina que vas a hacer algo en la fachada y demás, resulta imposible, inviable, y cuestiones como esta de repente era como lo más sencillo, ¿no? Parecía como muy complicado y al final fue de lo más sencillo. Igual que este tipo de actuaciones, nos encontramos con la famosa área cero, una zona de reflexión, una zona importante, porque muchas veces la gente entra a las exposiciones y cuando te quieres dar cuenta ya estás en la mitad, y es porque a lo mejor no ha habido algo que te ha parado a decir, bueno, ¿de qué va esta exposición? Porque a veces estás como hablando con tu amigo y ya, claro, por no cortarle y no sé qué, de repente ya estás viendo las piezas de la siguiente estancia. Entonces aquí hacía falta realmente un poco frenar, ¿no? Y que la gente tuviera esa conciencia. Y realmente el planteamiento que nosotros hicimos es, creemos que fiel a lo que venía en el guión. Otra cosa es que había que representarlo. Y ahí también pues volvíamos a luchar con el cúmulo de ideas y de posibilidades, pero afortunadamente en este planteamiento tampoco hubo cambios formales muy fuertes. O sea, lo que sí que estaba muy claro era jugar a esta relación en la que la tradición y la modernidad conviven, ¿no? Incluso el primer planteamiento, veis que sale la imagen del Buda reflejada en los monitores porque queríamos hacer un circuito cerrado de televisión. Realmente queríamos mostrar esa instantaneidad, ese momento tan del día a día que en el mundo oriental con la tecnología se vive, ¿no? Que prácticamente todo lo llevas con la cámara, lo ruedas, lo grabas, y jugar de esta manera. Lo importante aquí es que la transformación que le dimos fue también un poco para darle un sentido más didáctico todavía, al establecer una lectura de lo que iban a ver después, ¿no? Generar esa idea de directorio.
Por lo demás, lo importante es que vieran un choque que también significa una forma de plantear la exposición diferente, que yo creo que también hace ver que cuando, bueno, por los datos que has podido tener, por la gráfica, por la difusión, por la entrada, pero ya el área 0 ya te deja claro que la exposición, digamos, tiene un planteamiento diferente, ¿no? Otro de los momentos un poco también de planteamiento diferente tenía que ver con el área 5. Aquí también había, bueno, quizá es la zona donde más ideas y más posibilidades digamos, se plantearon, tantas que yo creo que hubiera hecho falta pues un patrocinador, vamos, ni se me ocurre, o sea, yo creo que Bill Gates o alguien de ese calibre. Pero el problema no era el patrocinio o el dinero necesario, sino también el posible espacio para albergar todo ese tipo de ideas. El recorrido, ¿te acuerdas? Claro, entonces realmente encima se estaba planteando algo en el peor sitio posible, un espacio residual, o sea, un rellano. Realmente esto era una zona que no tenía ninguna posibilidades a nivel expositivo. La transformación yo creo vino casi, pues como siempre, por el puro espacio, o sea, que muchas veces no creas, sino que lo que haces es directamente, pues vas a qué es lo que tengo, qué es lo que se quiere y bueno, pues qué soluciones hay. Y luego resulta que no hay tantas opciones, o sea que al final lo único que haces es aplicar la lógica. Nos vino muy bien pensar en un poco la forma de concentración, esos hoteles de los japoneses, tipo nichos, los locutorios, esta posibilidad que se está generando con muchas exposiciones de tenerlo en un espacio chill out, un espacio de reflexión, una zona donde te sientas y ves el catálogo, porque aquí había muchas cosas que contar y lo que nos dimos cuenta es que también no tenía sentido introducir digamos, un concepto donde pudiera haber piezas. Inicialmente se planteó incluso la posibilidad de que hubiera piezas, porque había, bueno, pues algún vestido, algún objeto, algún grabado. Nintendo. Claro, la Nintendo. Entonces, lo que nos dimos cuenta es que también para solucionar esto había que romper un poco con el concepto, digamos, de exposición tradicional. Una de las primeras luchas era que no fuera área 5. Yo me acuerdo que de lo más pesado que pude ser era por eso. No quería que fuera área 5, porque es que no era un área 5. Entonces, bueno, al final fue área 5, pero no parece un área. Lo dejamos ahí. Eso es lo que estoy viendo. Entonces, una de las cuestiones más importantes también era que el cambio no implicara poner un tótem con una introducción y una imagen, sino realmente que la gente cuando diera el salto se diera cuenta de que realmente hemos llegado a nuestros días, ¿no? Y que hubiera, digamos, un momento de ruptura. El momento vino con esa estancia que sorprende porque realmente se convierte en una instalación, algo que en algunas exposiciones de carácter didáctico y científico se empieza a hacer porque se da uno cuenta de que a veces es muchísimo mejor generar una metáfora que no seguir con el mismo diálogo. Es que esa metáfora es como cuando los niños en un momento determinado les sacas del guión y ese momento les ilustra mucho más que no intentar seguir dándole la lección de una forma determinada. También somos un poco niños y con un discurso de una forma determinada necesitas de repente pues que te den un refresco o que de repente te pongan una canción. Esa fue la canción que metimos y yo creo que vino bien incluso para que luego tuvieran este espacio de reflexión y lo vieran desde otro punto de vista. Supieran que a partir de ahí ya todo iba a ser un poco diferente. Tenía que ser diferente, incluso nos planteamos que fuera pues con una estética casi agresiva, en el sentido de decir, hacerla como kitsch, o sea, plantearnos realmente que el concepto ya tenía que ser casi como cuando uno llega con esta saturación de imágenes, de iconos, y que se dieran cuenta realmente de que en estos momentos Oriente está con nosotros de una forma muchísimo más real. Este sistema, que realmente se concibió como todo, pues porque había un condicionante, en este caso teníamos que ocultar unas alfombras, realmente era un condicionante y además sustituía otro de los requisitos del guión. Con esto os queremos decir que, como siempre, no éramos nada creativos, sino lo único que teníamos que hacer era parchear y remendar la cantidad de posibilidades, de soluciones y de requisitos que el espacio tenía. O sea que no podíamos incorporar nuevas cosas y si lo hacíamos tenían que ser cosas que solucionaran realmente la cantidad de problemas y de circunstancias que había, ¿no? Y bueno, pues yo creo que además cubría también otra de las necesidades, que fuera accesible a algunas zonas de almacén que había situadas, ¿no?
Bueno, básicamente es esto, el planteamiento, porque, bueno, a continuación simplemente hablábamos de la imagen visual. Este es el último punto, porque los siguientes me refiero a catálogo y cuestiones que yo creo que ya se han mencionado. Con respecto a la imagen visual, quería empezar con algo muy tradicional para que se entendiera, porque esta fue otra de los caballos de batalla de la exposición, en el sentido de que aquí había muchas partes a la hora de decidir un planteamiento que encima se estaba decidiendo por un equipo muy amplio, ¿no? Entonces, nosotros teníamos claro cuál era la imagen de la exposición o por dónde queríamos ir, pero insisto en el que esta imagen pues tenía que ver con que el Ministerio tenía el Departamento de Publicaciones, que tiene su propia competencia para un catálogo, había en Bellas Artes también que hacer un trabajo de difusión, el equipo de Fascinados, que tenía, digamos, otra visión del trabajo. Entonces nosotros trabajamos este concepto pensando no en la portada del catálogo, sino digamos, en la imagen de la exposición. Igual que pensamos en un logotipo, teníamos muy claro que esto era el cartel de la película. Y aquí hay que trabajar de una forma muy dura, ¿no? Porque al final se convierte en ese icono, en ese boca a boca. Entonces, nos dimos cuenta primero de que jugar con una imagen sola era algo prácticamente muy complicado, porque no encontrábamos esa imagen que pudiera sintetizar tantos conceptos y tantas visiones. Incluso cosas como esta, imágenes como esta, que parece que, digamos, en este caso una imagen de la monarquía vestida a la forma oriental, pues podía tener esta visión, pero remite a un tipo de objeto, un tipo de pieza que podría parecer una exposición tradicional. Pues como este tipo de lecturas podría haber miles, ¿no? Realmente, bueno, aquí yo creo que hay como un 30% de las propuestas que se hicieron. Estos son diseños tradicionales. Empezamos con imágenes, nos fuimos a cosas, digamos, un poquito más irreverentes porque jugaban casi con diálogos, con sugerencias más plásticas, porque daban idea de variedad de piezas de distintas épocas, ¿vale? Pero realmente nos dimos cuenta, o esta tipo collage, para que se viera un poco enfrentados todos los planteamientos, pero nos dimos cuenta que el trabajo tenía que venir por aquí. Por aquí por dos cuestiones. Una primera porque hay una pieza real y hay otra que no lo es. Una primera porque hay un objeto, digamos, con un discurso científico y otro con otro tipo de discurso. Otra porque nos estamos remitiendo a una época con un objeto y a otra época con otro objeto. O sea, realmente había muchas posibilidades. Teníamos que buscar un objeto occidental, o sea, un objeto contemporáneo, actual. Y resulta que la parte actual no tenía objetos, ¿no? Entonces, llegamos a la conclusión de que tenía que ser una imagen de cómic, porque quizás es una representación gráfica, y nos dimos cuenta de que algo que todo el mundo, incluso aunque gente que no esté muy vinculada con esto, tenía una idea muy clara de esto, era la mirada. Yo no sé si todo el mundo recuerda algún capítulo de Heidi o de Marco cuando lloraban, pero esa vibración de las pupilas yo creo que todos la tenemos presente, ¿no? Esa imagen era un icono que realmente incluso a la hora de hacer un dibujo, por cómo se representan los ojos, casi parece un dibujo yamanga o un dibujo occidental, ¿no? Entonces esa mirada claramente oriental frente al objeto ya tenía ese juego que incluso en muchos casos gran parte de los dibujos manga hoy en día no los hace ni siquiera gente oriental, ¿no? Pero tenía esa lectura. Entonces por eso insistimos más por esta línea. Afortunadamente el equipo de Fascinados presionó ante la multiplicidad de ideas y de propuestas y demás. Se jugaba pues a veces también con este concepto de composición o de collage, incluso con guiños mucho más visuales, ¿no? Por el tema de jugar ahí con distintas alternativas, pero bueno, finalmente fue esta la propuesta. Y bueno, sobre todo también aquí lo que planteábamos era pensar algo que luego tuviera un carácter casi pues como se está desarrollando en publicidad y en marketing, ¿no? Y es en películas, en muchos conceptos donde en la valla de publicidad para una campaña de lanzamiento de cualquier cosa se piensa hasta un límite que ya sea reconocible en todos los puntos, ¿no? Porque puede ser que hayas hecho algo estéticamente muy bonito, pero que esté, digamos, asociado a mil cosas, o que lo termines viendo y digas, ¿qué marca de coche era, no? Era tan bueno el anuncio, pero no me acuerdo ni de qué marca de coche. Entonces aquí realmente era muy importante buscar algo que llamara la atención y que se pudiera asociar con todo lo que se quería generar para que repercutiera en el museo. Y bueno, básicamente eso es todo, porque el resto yo creo que está más o menos planteado.